Cuando César se regresó de Tabasco, estuvo un buen rato buscando trabajo. Mientras se encontraba, un familiar de mi esposo le llamó para una chamba de un fin de semana. Él trabaja en una empresa de materiales. En esa ocasión necesitaban entregar un pedido grande en un predio vacío en donde ya habían comenzado con los trabajos de construcción. El cliente pidió que se lo entregaran a las 10 de la mañana porque antes no podía estar presente. Esto era un problema porque el pedido fue programado de madrugada por conveniencia de la cadena de reparto. La solución era dejar las toneladas de material en el predio a las 4 de la mañana y que alguien se quedara a cuidarlas y a recibir la firma de entregado a la hora solicitada. César, mi primo, fue ese alguien. Un taxi de los que le trabajan a la empresa lo llevó al predio. De camino recuerda que iba pensando en que tal vez ni siquiera había lugar donde sentarse. Lo único que previó fue con qué se iba a entretener. Para eso llevó un radio de pilas y una consola de videojuegos portátil que le prestó mi hijo. Se desviaron de la carretera principal y se internaron en un camino privado. Era un ancho carril por donde solo podía circular un coche a la vez. Si en el trayecto se encontraban dos vehículos, uno de ellos tendría que detenerse y salirse un poco de la pista para dejar pasar al otro. En 40 minutos de bordear cerros tupidos de vegetación, no se encontraron absolutamente a nadie. Mi primo sabía que iba a pasar la noche a solas, pero no se imaginaba que iba a estar tan aislado. Cuando estaban por llegar, el rudimentario camino se volvió de adoquín. Eso, junto con un par de imponentes arcos de entrada, se veían recién fabricados. A la hora en que arribaron, no había luz de día. César pensó que mientras más tarde llegara, mejor, ya que su verdadero trabajo iba a empezar a las 4 de la mañana, cuando llegaran los camiones. Quien lo contrató le dijo que dentro del predio había un pequeño módulo, pero casi al fondo. El chofer no quiso llevarlo hasta allá porque para llegar a ese lugar no había camino y no quiso arriesgar a quedarse atorado en el fango o en una zanja. En el sitio de construcción no se veían trabajadores por ningún lado. No había nada más que unos cuantos agujeros y una pequeña sección del terreno que ya había sido aplanada. Eso fue lo único que alcanzó a ver con los faros del coche. El taxista esperó a mi primo iluminando su camino hasta que éste encontró la caseta donde pasaría la noche. Por fortuna, ese pequeño cuarto tenía un foco y un sillón en donde fácil podría tomarse una siesta. Cuando el taxi abandonó el predio, la luz del módulo se convirtió en la única fuente de iluminación en un mar de oscuridad. César cuenta que apagó la luz una sola vez para hacer la prueba. Para aquellos que siempre han vivido en la ciudad, creo que será imposible que imaginen la clase de oscuridad que hay en el campo. Un cielo sin luna como el de aquella noche es como tener los ojos cerrados. Mi primo se acomodó en el sofá y se puso a jugar Nintendo. Dice que en un momento sintió todo tan callado que el profundo silencio le recordó que había traído un radio de pilas. Lo buscó en sus bolsas, en el suelo, en una mesita que había en una esquina, pero no lo encontró. No se le pudo haber caído en el camino porque él recuerda que lo tuvo en sus manos en el momento en que se puso cómodo dentro de la caseta. Se levantó y luego se tiró de rodillas para mirar entre los pliegues del sillón y debajo de este, cuando de pronto comenzó a escucharse una melodía. No venía del interior de la pequeña construcción, sino del tenebroso exterior. Según él, no podía ser esa radio que había llevado. Se asomó para ver si se encontraba con otra persona, lo cual tampoco parecía ser muy factible. Preguntó si había alguien, pero nadie respondió.
Al poner atención le quedó claro que se trataba de su radio de bolsillo. Salió completamente del módulo para buscar el aparato que sonaba en los pastos. No se veía absolutamente nada de los alrededores, pero el sonido del radio guiaba. Aún así, mi primo volvió por la consola de videojuegos, pero la pantalla, por más brillante que estuviera, no iluminaba casi nada. Dejó la puerta abierta para que algo de luz del interior saliera para poder volver una vez encontrado el radio. Se pudo haber acercado pronto, pero iba cuidadosamente tanteando el camino para no caer en un agujero o chocar contra un árbol. En el momento en que sintió que tenía el radio a sus pies, se agachó para recogerlo, pero inesperadamente se movió del lugar. No lo vio hacerlo, pero los pastos se sacudieron un poco y el ruido se desplazó a otro sitio. César reaccionó levantándose de inmediato y retrocediendo. Se quedó callado, sorprendido y confundido. Quiso pensar que era un gato, un mapache o un tejón. También pensó en una víbora, aunque en este momento esa idea no tenga mucho sentido. Encendió la consola y acercó la pantalla al suelo. Mi primo dice que con eso pudo iluminar a corta distancia. Se acercó a la fuente de ruido, se cercioró de que no estuviera en posesión de animal alguno, entonces intentó tomarlo, pero nuevamente se escapó de su mano. No pudo ver aquello que lo jalaba. Tal vez estaba atado a un hilo y alguien le estaba haciendo la broma, lo cual era totalmente improbable en un lugar tan despoblado y retirado. Una última vez intentó agarrar el aparato, pero este se volvió a escapar. César cuenta que de un momento a otro se sintió bastante asustado, pues por más que gritaba no obtenía respuesta, pero tampoco escuchaba ruidos de movimiento humano o animal. Observó sus alrededores para buscar la luz del módulo, pero no la halló. Se cerró la puerta o se apagó la luz, el caso es que mi primo quedó desorientado. Para su mala suerte, había olvidado la dirección de donde vino. Llegar a ese lugar desde la desviación principal les tomó más de 40 minutos. Si César seguía alejándose de la construcción, podría terminar realmente perdido. Caminó de espaldas esperando que el cambio de ángulo le permitiera encontrar el módulo. Siguió moviéndose pensando que podría haber un arbusto o algún árbol impidiendo la vista, pero al no ver resultados, pronto comenzó a desesperarse. En un momento incluso se volvió a topar con el radio, muy a pesar de que había caminado en sentido contrario a donde según se encontraba cuando quiso recogerlo. En esta ocasión ya no tenía intenciones de levantarlo. Quería volver al módulo y encerrarse. El silencio que reinaba en el llano fue interrumpido por el rechinar de unas pesadas rejas. No pudo haber sido el viento, pues según mi primo, la noche estaba muy calmada. Esa sería la 10ª vez que gritaba en dirección de los ruidos que salían de la noche, esperando que alguien le respondiera. Lo seguía haciendo a pesar de que no veía ninguna luz que delatara existencia humana. Sintió más miedo cuando, además de las rejas, escuchó el ruido de la fricción del cerrojo y el de una larga cadena de metal.
Podría decirse que ahí había alguien, pero a la vez no había nadie. Mi primo tenía de dos opciones: seguir buscando, arriesgando a caerse a un barranco, o quedarse en su lugar y esperar a que aparecieran los camiones de materiales. Lo último parecía lo más seguro, sin embargo significaba tener que buscar un lugar en el piso donde acomodarse y pasar la noche en vela, porque con el frío que empezó a descender, difícilmente iba a poder conciliar el sueño. Duró en un solo sitio lo que él calculó como media hora cuando volvió a escuchar el ruido de las rejas. Le pareció extraño que ninguna luz las alumbrara, pues esta vez se escuchó que primero quitaron la cadena y luego las abrieron. Con suerte había una entrada de autos cerca, tal vez de una privada residencial o de otra parte de la construcción. Solo hasta ese momento se puso a pensar en la simple existencia de una obra vacía en medio de la nada. No es que fuera de su incumbencia, pero nadie le dijo qué iban a construir en ese lugar y él olvidó preguntar. Se movió en dirección del ruido, pero no lo volvió a escuchar en un muy buen rato. La siguiente vez que aparecieron en el paisaje oscuro los ruidos de las rejas, César dice que las escuchó muy cerca, tan solo a unos cuantos pasos. No podía ser menos misterioso u horrible que lo del radio ocurrido una hora atrás. De hecho, él quedó aterrado porque nunca escuchó el ruido de la persona que quitó las cadenas y empujó las rejas a pesar de tenerlas tan cerca. Hubiera sido fácil entregarse al miedo y la desesperación, pero ¿qué se hace con eso? ¿Para qué sirve si uno se encuentra extraviado en un mar de penumbras y rodeado de una dudosa soledad? Guardó silencio esperando escuchar persona alguna caminando en cualquier dirección. Una vez más habló, saludó, se presentó como la persona que recibiría el material, dio las buenas noches, pero el vacío nunca respondió. Atravesó el umbral que custodiaban las rejas. Al dar el primer paso hacia el interior, sintió en los pies la dureza del concreto. Eso le hizo sentir un poco de alivio en el pecho. Podría esperar a que llegaran los camiones en un lugar seguro, con piso firme, sin sorpresas escondidas entre la salvaje vegetación. Cuando César me contó su historia, le pregunté si tenía una idea remota de qué era ese lugar al que acababa de entrar. Me respondió que no, que de haberlo sabido, se hubiera quedado en el monte. Las cosas se pusieron más raras a partir de ese momento, ya que mi primo no solo escuchó que las rejas se cerraban tras de él, con todo y cadena y candado, sino que también oyó que a unos metros de distancia alguien barría el corredor. Seguir preguntando si había alguien ahí había dejado de tener sentido desde mucho antes, pero César no dejaba de hacerlo. ¿Quién se pondría a barrer un camino de construcción a esa hora y sin luz? Mi primo quiso moverse en una dirección que no lo conduciera al ruido de la escoba rascando el suelo, pero algo lo detuvo. Sintió pequeñas agujas en varias partes del cuerpo. Reaccionó de inmediato y retrocedió, levantó los brazos, los movió de izquierda a derecha y viceversa para orientarse, pidió a gritos que lo dejaran en paz. Por enésima ocasión, el paisaje se abstuvo de responder. Manoteó el aire hasta que volvió a sentir pinchazos en los brazos. Las agujas en realidad eran las puntas de las ramas de uno o de unos árboles secos. César las sintió al frente, entonces retrocedió. Al hacerlo, otras ramas le tocaron la espalda, a la izquierda igual.
Bajo esas circunstancias era imposible trazar un mapa mental del sitio en el que se encontraba, pues hasta parecía que todas las cosas cambiaban solas de lugar y los espacios modificaban su dimensión. Caminó a la derecha, pues era la única dirección en la que no había ramas impidiéndole el paso, pero ¿y la reja? ¿Y la persona que barría el corredor? La escoba hacía ruido ahora a unos 50 metros de distancia y sus pies ya no estaban en concreto, había vuelto a la tierra y los pastos. Debo decir que de vez en cuando se oía el radio, se acercaba y luego se alejaba tanto que se dejaba de percibir. Mientras intentaba buscar la salida de ese laberinto de árboles secos, la melodía le pasó por entre los pies. Mi primo pensó en una rata jalando la radio, lo cual le provocó una risita de nervios. Aunque se movía lento, no había dejado de desplazarse a su derecha, pero luego de que la radio le pasó cerca, se detuvo. Estuvo unos minutos sin moverse. Cuando reanudó el paso, sintió que su pie se posó sobre una superficie irregular. En realidad era el borde de un agujero en la tierra, cosa que él supo en el momento en que resbaló y cayó al fondo. Fueron solo unos metros de profundidad, pero como era oscuridad total, él imaginó por una fracción de segundo que se había ido a un barranco. Antes de intentar escalar, sintió la humedad a su alrededor. No fue necesario palpar cada pared para darse cuenta de que no había manera de salir de ahí. César estuvo a punto de tener un ataque de nervios, pero entonces pensó que tal vez estaría más seguro en ese agujero. Es más, iba a poder tomarse una siesta tranquilamente, recargado en la tierra. Además, ahí abajo no hacía aire ni tanto frío. Además de todo, los agujeros que vio al entrar estaban cerca de los arcos, lo cual significaba que debía estar dentro de los territorios de la construcción. Sabía que el ruido de los camiones al llegar sería imposible de ignorar, por lo que se decidió a dormir unas cuantas horas. Dice que estaba a punto de quedarse dormido cuando lo despertó la horrible idea de quedar sepultado bajo las toneladas de material. Imaginó que lo primero que harían al llegar sería descargar la grava y la arena en esos agujeros. Entonces no solo se quedó despierto, volvió a intentar salir. Miraba hacia el cielo donde había un rectángulo que era el borde del agujero. Faltaba mucho para que alguien se asomara, le tendiera la mano y lo ayudara a subir, pero él ya esperaba impaciente. En esas estaba cuando vio una silueta de algo que no reconoció de inmediato. Luego sintió que le caía en la cara un puñado de tierra. Pidió auxilio, rogó, imploró por ayuda. En lugar de eso, le comenzaron a aventar más tierra, esta vez con una pala. A César le han pasado tantas cosas en la vida que difícilmente podría imaginarlo llorando de miedo. Sin embargo, asegura que no se pudo contener. La peor sensación de terror le vino cuando dejaron de lanzar la tierra. La radio de pilas que él había perdido en la oscuridad y por la que se encontraba en esa situación se acercó al borde y luego comenzó a descender hacia el interior del agujero. No bajó como si la hubieran aventado, más bien descendió lentamente hasta que estuvo a la altura del rostro de mi primo. Él recargó sus espaldas en una de las paredes del agujero, replegándose lo más que pudiera porque no sabía qué o quién había bajado junto con el radio. Para no perder la cordura por el sinfín de imágenes que le pasaban por la mente, sacó la consola de videojuegos y dirigió su pantalla hacia el otro lado del agujero, hacia el frente.
Había una cara traslúcida y un cuerpo incompleto ante él. La impresión le provocó un súbito mareo, además también empezó a sentirse débil. Poco a poco fue perdiendo las fuerzas, primero se le doblaron las piernas y luego perdió el control de sus pensamientos. Lo último que vio antes de desmayarse fue un rostro mirando de cerca la pantalla del otro aparato electrónico. El ruido de las máquinas lo despertó. En la superficie había un poco de claridad. Era debido a las luces de los camiones que se habían empezado a estacionar en la explanada de la construcción. César gritó, pero los motores de arriba no dejaban que se escuchara nada. La preocupación de ser sepultado por el material volvió a hacerse presente cuando escuchó que uno de los camiones se acercaba de reversa. Gritó lo más fuerte que pudo. Momentos adelante, alguien apareció en el agujero con una lámpara. Era uno de los despachadores de material. Apuntando el fondo del hoyo con la linterna, preguntó ¿qué hacían ahí? Se fue y volvió poco después con una escalera de palos. Cuando mi primo subió, abrazó al sujeto apretándolo fuerte. El trabajador se limitó a preguntar si ya la otra persona había salido del agujero. «Había un anciano con usted», le dijo a César. Mi primo sintió escalofríos en todo el cuerpo, pero más que eso estaba agradecido porque lo sacaron del agujero. Cuando terminaron de vaciar el material en la obra, apenas se comenzaba a asomar el sol por el horizonte. La caseta y sus demás alrededores comenzaron a aparecer poco a poco. César corrió a resguardarse en su interior, pero no sin antes mirar sus proximidades para tratar de trazar el camino que recorrió en la madrugada cuando estuvo perdido. El agujero en el que se cayó era una tumba abierta. La luz de la mañana reveló que la construcción le pertenecía a una capilla adyacente a un cementerio. Vio las rejas de entrada, su candado y sus cadenas, pero no vio que hubiera un velador o un cuidador del camposanto. Tampoco vio los árboles secos cuyas ramas lo condujeron a donde descansan los cuerpos en las tumbas. Vio escobas hechas de ramas recargadas en unos pilares en construcción. Entonces se acordó de la persona barriendo, pero también le vino a la mente la posibilidad de que esas habrían sido las ramas que sintió tocándole el cuerpo. A las 10 de la mañana entregó el material y pidió que le firmaran la orden. A las 11 lo recogió el chofer, la misma persona que lo había ido a dejar. De vuelta le preguntó si él sabía que ese era un cementerio. El taxista respondió desinteresadamente, como si no supiera nada, pero antes de dejarlo a la entrada de las bodegas de reparto, le dijo que si le hubieran dicho que era un panteón, no se hubiera querido quedar. Mi primo volvió a su casa, se echó en su cama y durmió todo el día y toda la tarde. El hambre lo despertó, pero también porque escuchó el radio sonando en alguna parte del cuarto. Sudó frío de solo imaginar que seguía perdido en la oscuridad. Se levantó, encendió la luz y examinó el aparato. Según recuerda, él nunca sacó el radio del agujero. Estaba tan desesperado por salir que no le importó dejarlo atrás. Antes de salir a buscar algo de comer, escuchó en la calle, justo afuera de su ventana, a una persona barriendo la banqueta con una escoba de ramas. Se asomó con temor, pero no vio a nadie. Gracias a Leslie Valdés por la historia y a su primo César que nos escucha desde hace unos meses.
Por esta noche ha sido todo. Me despido, no sin antes avisarte que ya tenemos activados los super gracias. Si nos quieres apoyar de esta manera, toca el corazón para dejar una propina. Otra manera de contribuir es dejando tu like y un comentario, además de compartir el video. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.